Bueno, pues las expectativas que había para esta clasificación eran altísimas debido al factor de la lluvia que incluso ha provocado que la Fórmula 2 haya sido suspendida. Se va a disputar al final después de la Fórmula 1 y las clasificaciones en Spa bajo lluvia son siempre espectaculares, así que vamos a contaros qué ha sido lo que hemos visto en esta sesión clasificatoria del Gran Premio de Bélgica, donde no estaba lloviendo. Después de un día completamente lloviendo, no lo estaba, la pista seguía húmeda. Recordemos que el asfalto es nuevo, por lo que está costándole más drenar. La pista seguía húmeda, pero justo en este momento en el que iba a comenzar la sesión no estaba lloviendo, así que todos aprovechaban para salir lo más rápido posible porque la previsión era que sí que iba a llegar a llover. No había previsión de lluvia súper fuerte como ocurrió en los libres 3, que llegó a ser incluso de extremos, pero sí de que llegaría a llover en algunos momentos. La realización nos recordaba que Verstappen va a tener 10 puestos de penalización, por lo que si llegase a clasificar primero sería un décimo y así sucesivamente dependiendo de dónde clasifique. Y Oscar Piastri, que ya se quejaba aquí de los dos Haas porque se le colaron. Fijaros que es Norris quien está delante y justo cuando los Haas vio a McLaren pasar, colaron a los dos pilotos y Piastri se quejaba un poco. Bueno, al final no pasó nada, no va a ser ni investigado ni nada por el estilo. La sesión clasificatoria daba comienzo con un McLaren que empezaba a avisar que en aproximadamente 8 minutos sería cuando empezarían a cambiar las condiciones. Fijaros que realmente no estaba lloviendo, pero el spray se le sigue levantando porque la pista seguía húmeda. Verstappen era el piloto que con más tranquilidad salía, no se ha apresurado, no ha tenido problemas, salía después que todo el mundo. También lo hacían los Ferrari en este caso. Quiero decir que en la Q1 han tardado bastante porque hay mucho tiempo para salir, así que prefieres no salir con tráfico para ahorrarte ese spray que se está levantando a salir todos detrás de otro. A Norris le reportaban que iban a llover en 2 minutos, es decir, que se había adelantado la lluvia. No sé dónde lo vio McLaren porque los radares no indicaban eso y ya os adelanto que no ocurrió, pero eso es lo que estaban comentándole a un Lando Norris, que nos pusieron su vuelta completa mediante la cámara de visión desde el casco y daba absoluto miedo esta visión porque es que iba contravolanteando casi todo el rato. Hamilton reportaba que es que no había grip y fíjate que es que aún sin llover todo el spray que se levanta ahora en este tercer sector o cuando está en meta, fijaros que es que apenas se le ve. Se ponía en primera posición. También, por supuesto, es el primero en cerrar vuelta. Fijaros al nivel de que la vuelta no era demasiado buena porque hasta Hülkenberg conseguía ponerse por delante. Piastri, que mejoraba el tiempo de ambos, se ponía por delante 1 segundo con 3, le metía aquí al piloto alemán. Fernando Alonso, que venía para cerrar su primera vuelta con los neumáticos intermedios, se ponía segundo por delante de Hülkenberg, bastante lejos de Piastri. Recordad aquí que las diferencias van a ser más grandes, quiero decir, a lo mejor 8 décimas es más o menos la diferencia que serían 4 décimas en otro circuito, porque es un circuito mucho más largo. Lo digo porque vamos a ver diferencias muy grandes en esta sesión, como la de Verstappen, que se ponía 1 segundo con 4 de ventaja. Obviamente las diferencias son más grandes que en otros circuitos, pero 1 segundo con 4 es 1 segundo con 4 de ventaja. Leclerc, que se ponía en tercera posición, 1 segundo con 6 frente a Max, 1 segundo con 4 de Sainz, pero le valía para ponerse en primera posición, aunque el segundo con 4, perdonad, está frente a Stroll, que es justo el piloto que está ahora mismo fuera en el corte. Hamilton, que se quedaba 1 segundo con 4, esta vez sí, de Max Verstappen. Russell en quinta posición. Lando Norris, que fijaros que fue el primero en cerrar vuelta, pero como no fue muy buena, ya hasta 17º, ha ido bajando mientras que los rivales iban cerrando sus vueltas, se ponía en cuarta posición con muchísima agua en esta recta principal. Sainz, que mejoraba ligeramente y se ponía en séptima posición. Bottas sexto por delante de Carlos. Checo, que se ponía segundo, bastante bien en estas condiciones, mientras que a Norris le reportaban que era ahora o nunca el momento para poner los neumáticos intermedios, mientras que algunos pilotos empezaban a parar para poner nuevos neumáticos. Al final lo acabaron haciendo todos menos Verstappen, que se pudo ahorrar ese juego. Ricciardo, que ascendía hasta la segunda posición, pero le duraba poco porque Leclerc también mejoraba ya con nuevos Leclerc y se quedaba 1 décima por detrás de Verstappen. Zhou, que se quedaba 14º, y vemos a Lance Stroll aquí montando los neumáticos intermedios nuevos. Sainz a 9 décimas se quedaba en cuarta posición. Alonso, que también montó neumáticos nuevos y se ponía hasta la cuarta posición, era capaz de ascender. Fijaros que se quedaba a 1 segundo con 1 de Verstappen. Stroll, que se quedaba en séptima posición a 1 segundo con 6. Albon octavo. Norris, que mejoraba hasta la quinta posición. Vamos a ir muy rápido porque es que todos los pilotos iban mejorando sus vueltas. Sargent también, aunque solo le valía para ser 16º. Y nos empezaban a poner este gráfico de dónde está seco, dónde está mojado, que yo sinceramente al que haya hecho este gráfico le recomendaría que fuese a ver la pista. Ya no digo verlo desde las imágenes, sino que baje a verla, porque desde luego que toda esa parte seca no
estaba. Russell, que se ponía en tercera posición a 4 décimas, Verstappen, que se quejaba de Wang Yuzu por un impeding, que luego va a ser revisado esto post clasificación, Hülkenberg, que mejoraba para ser en 1º en esta ocasión, Valtteri Bottas, que vemos que va a cerrar vuelta, pero Alonso ha cerrado vuelta séptimo, así que conseguía asegurarse el pase, Bottas, que se ponía en 8ª posición, Checo ascendía hasta la 4ª plaza, Ricciardo 8º, Carlos Sainz 5º y Yuki Tsunoda, que era el último en cerrar vuelta, no mejoraba lo suficiente y se quedaba en 18ª posición. Checo Pérez, que decía que la estrategia que habían hecho se habían comprometido demasiado con los neumáticos y demás. Nos enseñaban además de Logan Sargeant, que cometió un error en su última vuelta. Se fue muy largo en la curva 1 y se le coló Verstappen y eso ya le dificultó toda la vuelta, pero es que Verstappen también estaba en vuelta. Fijaros desde la onboard de Hamilton, que estaba justo detrás, que Sargeant se fue muy largo en la curva 1. Esto fue un error, no es que fuera adrede, fue un error y se le coló por ahí Max Verstappen y al final eso le imposibilitó la aceleración bien. Y los resultados, que fueron los siguientes: 16º Hülkenberg, seguido de su compañero de equipo Magnussen, Tsunoda 18º, Sargeant 19º y en última posición Wang Yuzu. La Q2 iba a dar comienzo, nuevamente no estaba lloviendo fuerte, sí que había ligeras lluvias y todos los pilotos hacían cola para salir lo más rápido posible, entre ellos Alexander Albon, los McLaren, que se tranquilizaban un poco más, salían un pelín más tarde para dejar pasar el tráfico. Y fijaros, la pista no está del todo mojada, sigue húmeda, pero podían llegar a hacer vuelta fácilmente con esos neumáticos, mientras que Verstappen reportaba que estaba viendo algo de lluvia, pero realmente decían que era muy poco y simplemente por el sur. George Russell, que se ponía en este punto tercero por detrás de Ocon y de Albon. La vuelta, desde luego, que no era demasiado buena la del piloto británico. Vemos a Fernando Alonso, que se ponía tercero por delante de Russell, pero por detrás de Ocon y por detrás de Alexander Albon. Norris, que conseguía batir a todos ellos, que se ponía en primera posición. Leclerc séptimo. No empezaban muy bien los Ferrari, tampoco en condiciones de mojado. Hamilton en 5ª posición. Sainz sexto, por delante de su compañero de equipo en este momento. Vemos a George Russell, que le comenta que las ruedas traseras están deslizando mucho, es decir, que no estaban agarrando lo suficiente, también quizá por falta de agua. Verstappen, que lo batía todo, primero, 6 décimas frente a Norris, donde sacaba su ventaja en el segundo sector siempre, e incluso aún sacaba 6 décimas con este mini error que deslizaba mucho aquí en la curva, que fijaros casi llega a tocar la grava aquí contravolanteando. George Russell, que era el primero en parar para poner un neumático nuevo intermedio, fue un momento en el que parecía que a lo mejor alguien se la jugaba para ponerlos de secos, pero nadie se llegó a atrever, tampoco lo hizo Charles Leclerc, tampoco lo hizo Lando Norris ni Hamilton, que también hicieron su parada en este momento, y Checo además reportaba que estaba lloviendo más, es decir, si llovía lo suficiente como para que fuese imposible mejorar, Russell y Leclerc y Stroll obviamente también están ahora mismo en zona de eliminación. También lo está Gasly, que no mejoraba su vuelta justo cuando decían que estaba empezando a llover más, o es más, nos subíamos en el coche de Alonso, que está octavo, posible zona de peligro, y no mejoraba tampoco su vuelta. Fijaros la cantidad de agua que ya empezaba a ver, sí que estaba empezando a llover un poco más en este final de sesión, incluso el gráfico nos lo actualizaban un poco de la zona que estaba mojada y la zona que estaba seca, repito que había más zonas mojadas de las que nos ponía, pero sí que Russell era capaz de mejorar y salir de la zona de eliminación, poniendo a Sainz ahora mismo fuera. Hamilton en quinto lugar, Leclerc que mejoraba para ser tercero, es decir, vemos que sí que están siendo capaces los pilotos de mejorar cuando metían el neumático en temperatura. También lo hacía Sainz, que salía de zona de eliminación, ya estaba Alonso dentro y Checo en zona de peligro. Piastri, que mejoraba hasta la segunda posición, Ricciardo mejoraba hasta la sexta plaza y echaba en este momento a Checo Pérez. Todavía tiene que cerrar vuelta. Piastri, la vuelta que había hecho, lo había hecho aún tocando incluso la grava en esta sección donde también Verstappen estaba usando el máximo posible. Checo, que mejoraba para ser cuarto y meterse en Q3 después de 2 fines de semana no muy buenos, era algo que necesitaba. Lance Stroll no mejoraba, se queda de 15º. Todavía nos queda por ver a Ocon, Alonso y Gasly, que en el caso de Ocon mejoraba hasta la 4ª posición. Muy bien Esteban Ocon. Gasly progresaba hasta la 7ª plaza, por ahora se metía en Q3, pero también los dos Mercedes faltan por cerrar su vuelta. Russell mejoraba hasta la 2ª posición y Hamilton hacía lo mismo, quitándole esa 2ª plaza a Russell. Todavía falta por llegar un Fernando Alonso que mejoraba para ser quinto y volvía a echar fuera ahora mismo a Carlos Sainz. Albon mejoraba hasta la 9ª posición, por lo que echaba a Pierre Gasly. Sainz aseguraba el pase consiguiendo quedar en 5ª posición y Charles Leclerc también vemos que conseguía mejorar para ser ahora mismo cuarto. Valtteri Bottas, que era el último piloto que nos quedaba por cerrar vuelta, mejoraba, pero no lo suficiente, 14º. Así que Checo Pérez
por 3 milésimas de diferencia frente a Albon, conseguía el pase a la siguiente ronda. Vemos que al final Williams saca mucho en las zonas de velocidad total, de velocidad punta. Pérez consigue sacarlo en el segundo sector, que es el sector más enrevesado. Los eliminados fueron los siguientes: Albon 1º por 3 milésimas, Gasly 12º, Ricciardo 13º, Bottas 14º y 15º para Lance Stroll. Por cierto, ayer había mucha gente: Alonso está acabado, no sé qué, por quedar por detrás de Stroll. Le ha metido 1 segundo con 4. Fernando Alonso, es el acabado. Empezamos la Q3 y estaba lloviendo un poco más y ya vemos los pilotos que también hacían cola, ahora la gran mayoría de la parrilla, porque al ser una sesión más corta y con el trazado tan largo, no había tiempo para descansar, no había tiempo que perder para poder hacer tus 2 intentos, así que luz verde, semáforo en verde, era Hamilton el primero en salir. El único que iba con toda la pasimonia del mundo era Verstappen, que recordemos que tiene 10 puestos de sanción y bueno, era el último en salir. Hamilton, que iba a ser el primero en cerrar vuelta, y le vemos que se pone obviamente primero, pero George Russell no consigue mejorarle, tampoco lo hace Oscar Piastri, que se queda a 16 milésimas. Ocon, por supuesto que no lo hace, creo que eso sí que lo sabíamos ver, 8 décimas que se deja frente a Lewis Hamilton. Tampoco lo hace Lando Norris, que esto ya sí que fue sorprendente. Subidos en el coche de Fernando Alonso, mejoraba hasta la 5ª posición, por delante de Esteban Ocon, pero obviamente por detrás de los 2 McLaren y los 2 Mercedes. También por detrás de Carlos Sainz, que se ponía en 5ª posición, Leclerc por detrás en este punto de su compañero de equipo, y Checo Pérez sí que mejoraba el tiempo de Hamilton por 2 décimas y se ponía primero. Por cierto, Checo con usados, al igual que también Alonso y Ocon, que salieron con usados. Tanto Hamilton, los 2 Mercedes y los 2 McLaren salieron con neumáticos nuevos. También salió con neumáticos nuevos que a él le sobraban a Verstappen, y 6 décimas que le metió a su compañero de equipo. Repito, 6 décimas, ya no a su compañero de equipo, a todo el mundo, al segundo posicionado. Impresionante. Veíamos también un error de Oscar Piastri. Oscar Piastri estaba usando el máximo posible de la pista en todas sus vueltas. Aquí le vemos tocando la grava en la curva 9 y vemos la diferencia entre Checo y Hamilton, con un Hamilton que gana velocidad, gana tiempo en el primer y tercer sector, que es de pedal a fondo, es decir, de baja carga aerodinámica, pero en el segundo, que es de alta carga aerodinámica, donde se genera la diferencia, lo gana Checo Pérez. De ahí se generan esas 2 décimas. Los 2 McLaren y los 2 Mercedes no pararon, no entraron a boxes para cambiar neumáticos, lo hicieron el resto, así que vemos a Hamilton todavía cerrar vuelta, Piastri que no conseguía mejorar, tampoco lo hacía Lando Norris, sí que mejoraba ligeramente, pero simplemente para ponerse en 4ª posición. Checo Pérez, que salía con neumáticos nuevos. Hoy, por cierto, Hugh Verr sí que creo que le ha avisado de que estaba lloviendo, que el fin de semana pasado parece ser que no lo hizo. Vemos a Lando Norris, que le reportaban que estaba lloviendo un poco más, y Sainz cerraba su vuelta sin mejorar en 7ª posición. Quien sí que mejoraba, no mejoró nadie de la parrilla, menos un piloto. Nadie, hasta el punto de que hubo pilotos que ni siquiera cerraron vuelta, pero Charles Leclerc mejoró para ser segundo, ante la sorpresa de todo el mundo, porque el Ferrari no funciona en lluvia, pero Leclerc hizo un vueltón para ponerse en 2ª posición. Verstappen, que ni siquiera conseguía mejorar, se quedaba a 42 milésimas de su tiempo. Checo Pérez, que mañana, siendo tercero, saldrá desde la 2ª posición. Charles Leclerc, que sobre todo es la mayor sorpresa, mañana saldrá desde la 1ª. Y Max Verstappen, que mañana saldrá 11º, pero hoy, otra vez más, se ha llevado la 1ª posición. Como digo, Verstappen primero, Leclerc segundo, Checo Pérez tercero, Leclerc y Pérez serán primera fila en el día de mañana. 4ª posición para Hamilton, seguido de Norris, Piastri, Russell. En 8ª posición Carlos Sainz, que saldrá 7º. En 9ª posición Alonso, que saldrá 8ª. Y en 10ª posición Esteban Ocon. Rápidamente, los fuera del top 10 tenemos a Alexander Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, que por cierto ha cambiado motor, sale desde el fondo de parrilla, no va a tampoco perder muchas posiciones, Sargent y Wang Yuzu. Así que este ha sido el resumen a la clasificación que hemos visto. Como siempre, os tenemos que enseñar los sectores y las velocidades puntas. En cuanto a los sectores, así se han distribuido, con un Ocon siendo siempre el más rápido en el primer sector, pero porque van con un alerón de baja carga aerodinámica. ¿Por qué es Ocon tan rápido? Porque además han marcado las velocidades puntas más rápidas también los Alpine. Bueno, pues esto lo pregunto, ¿no? O sea, os hago la pregunta, si tienen el peor motor de la parrilla, pues porque van con una carga aerodinámica muy baja. Luego fijaros Ocon, que no está ni en el top 10 en el segundo sector, está incluso Gasly por delante, y eso es sencillamente por lo que os digo, tiene un alerón de muy baja carga aerodinámica para
volar en el primer y tercer sector, pero no lo consiguen hacer en el segundo y no tienen además tanta ventaja en el primer y tercer sector por culpa del motor que tienen. Podemos ver que Alonso lleva un alerón de alta carga aerodinámica, que ya sabemos que son rápidos en rectas y que han aprovechado esa ventaja, por eso en el segundo sector están séptimos. Eso para carrera te puede venir bien porque gestionas mejor los neumáticos, pero también te hace más vulnerable. Si te coge alguien el DRS te puede llegar a adelantar. En cuanto a velocidades puntas, como os decía, sobre todo fijaros en el speed trap, que es en la subida de Eau Rouge, está Esteban Ocon primero. Me sorprende los McLaren. El año pasado McLaren se equivocó estratégicamente, o digamos que se equivocaron, porque llevaron un alerón de alta carga aerodinámica y fueron muy vulnerables en recta y eso les perjudicó mucho, teniendo malos resultados. Quizá por eso no lo han querido hacer en esta ocasión y por eso han ido tan mal en mojado, porque en mojado te beneficia tener alta carga aerodinámica. Podría ser ese el caso, porque la verdad que ha sido sorprendente lo mal que ha ido Mercedes siendo superados incluso por Mercedes, lo mal que ha ido McLaren siendo superados incluso por Mercedes, que están ahí detrás. Vemos a también Verstappen, que no está muy arriba. Bueno, pues ha sido un poco lo que ha sido. ¿Qué podemos hablar de esta clasificación? Hay que rendirnos aquí ante Verstappen. Es que es imposible pelear contra Verstappen en este circuito. Es su circuito, es el circuito fetiche de Max Verstappen. Aquí lo hace siempre genial. Se ha llevado todas las poles figuradamente desde 2021. ¿Por qué digo figuradamente? Porque es que desde 2022, 23 y este año también ha hecho la primera posición en clasificación, nunca ha salido primero porque siempre ha sancionado, pero siempre luego la carrera ha acabado en primera posición. ¿Será capaz Verstappen mañana, saliendo un décimo, de recuperar las posiciones y acabar en primera posición? Porque, hombre, le hemos visto con mucha ventaja en mojado. Veremos, porque McLaren ha ido bastante mal en mojado, pero en seco daban miedo también el ritmo que tenían ayer. Quizá la configuración que han hecho ha sido de baja carga aerodinámica para volar en recta y poderse defender, y así que no te pueda pasar Verstappen. Mi sensación es esa, que a lo mejor han jugado con ello, perjudicando hoy la clasificación, pero para carrera poder ir mejor y así poderse defender. Veremos mañana, porque se viene una buena carrera con un Verstappen remontando, que seguramente llegue contra los McLaren, que van a tener que defenderse seguramente. A ver si Leclerc, la verdad que no esperamos gran cosa de ellos, pero a ver si Checo puede hacer algo saliendo desde la segunda posición, si puede mantener esa plaza frente a los McLaren y frente a su compañero de equipo, que esto si llega hasta Checo sí que lo veo más complicado, pues al igual que el resto de los años que le ha acabado adelantando. Es el circuito fetiche de Verstappen, no hay más que hacer en este caso. Bien Checo, que después de 2 fines de semana muy malos lo necesitaba. Los Mercedes, que han rendido bien en mojado, ayer ya hablaron que necesitaban que lloviese, y Fernando Alonso, que se cuela octavo. Como os digo, había gente ayer crucificándolo, había gente ayer diciendo que estaba acabado, hoy le ha metido en Q2 1,4 a su compañero de equipo, se ha metido en esta Q3 y ha hecho lo máximo posible, que era ponerse en novena posición. Está a 3 décimas de Sainz, siendo un circuito donde las diferencias son mucho más grandes, es decir que si fuera Hungría a lo mejor es una décima o ni siquiera llega a una décima. Está bien, yo creo a lo que aspiro ahora mismo con el Aston Martin, el líder del resto, básicamente. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del resumen. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo vídeo.